Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Algo muy importante y que de alguna forma se busca o se ha buscado en todas las generaciones es hablar con Dios. Creo que es un tema muy eh, importante para muchas personas en nuestra época. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero eh, experimentar revelación de Dios. Todos queremos eso, por eso todo el mundo va a los lugares donde supuestamente profetizan, donde supuestamente le dicen a uno cosas que uno nunca había escuchado y nunca había visto. Estos dos versículos muestran algo vital para entender cómo es que Dios se comunica a la humanidad. Es más, ¿quién es Dios y cuál es el propósito de Dios de comunicarse a la humanidad? Y en específico a su pueblo. Y esto empieza con Dios. Dios, este Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios existe fuera de nosotros. Bueno, nosotros existimos en Dios, pero Dios existe y Él es más allá de nosotros. Dios nos crea y acá estamos nosotros. Un planeta pequeñito que no le va a hacer colores porque no importa. Y acá adentro hay hombres y mujeres para que luego no digan que uno no apoya a las mujeres. Pero bueno, acá hay humanos. Los humanos somos seres insignificantes, pequeños, minúsculos. Y este es el planeta, estos somos nosotros, ese puntico aún más pequeño. Dios es infinito. Él no se puede dimensionar de alguna forma. Todo lo que es y todo lo que era antes de que hubiera creación es Dios. Entonces todo de alguna forma existe en Dios. Uno no puede hacer un límite en lo infinito. Nada puede existir fuera de lo infinito. Dios se comunica a la humanidad acerca de Él mismo, de quién es Él, de cuál es su carácter, de su esencia y su sustancia. Pero hay que entender algo y Dios no le debe nada al ser humano. Dios nos crea en su imagen y semejanza y nos da una responsabilidad que podemos cumplir y nos da su palabra y nos da roles. Adán le dio el rol de un rey, de un profeta, de un sacerdote, pero él no le debe nada a nadie, es más, a ningún ser creado Dios le debe nada. Dios es completamente santo fuera y apartado de todo lo creado. Dios decide comunicarse con la humanidad. Y lo que nos comunica es lo que en su perfecta voluntad y en su perfecto consejo quiere comunicarnos. Eh, Acerca de Él, acerca de su plan redentor. Pero no es que Dios nos deba comunicación, no es que Dios tenga que explicarnos por qué el mundo funciona como funciona o que tenga que explicarnos por qué pasaron las cosas que pasaron. Dios no nos debe una explicación de nada a nosotros. Dios no nos debe absolutamente nada. ¿Por qué caímos y por qué permitió que cayéramos o por qué el mundo es una esfera y no un eh, decágono, un poliedro, cualquier cosa loquísimo? ¿Por qué no? Dios no nos dio una explicación de nada y mucho menos de Él mismo. Nosotros somos seres limitados, materiales, imperfectos y aparte de todo que lo rechazamos a Él y buscamos valorar más lo creado que al creador mismo.
Pero Dios en su misericordia se revela a la humanidad. En su gran amor y compasión se revela a la humanidad. ¿Cómo? Y acá vamos a ir entre el griego y el, en el idioma original, porque creo que hay algo muy importante que rescatar, ¿no? Entonces, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y es una fórmula muy interesante en el griego. Creo que estudiando el texto en griego, algo que vemos es Dios se comunica a la humanidad, ¿no? Y empieza diciendo a los padres a través de profetas. Y ya conocemos a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, los fundadores de la nación de Israel, sus hijos, los 12, y bueno, Moisés y toda la historia es hermosa. Pero Dios utilizaba profetas para comunicarse. ¿Cómo? De muchas maneras. Muchas maneras. Sí, acá Dios hablaba en sueños. Acá Dios incluso le muestra a Moisés su propia espalda. Y esa es la primera revelación que tenemos, ¿no? Yahweh, Yahweh, un Dios grande en misericordia, lento para la ira, pero que no deja ninguna iniquidad sin castigo. Eh, Vemos a ángeles que tienen apariencia humana o forma humana que vienen, por ejemplo, a Abraham lo vienen a visitar, a Lot lo sacan de Sodoma y Gomorra. Muchas formas. Dios se revela a la humanidad de muchas formas. Pero, y bueno, en especial a su pueblo, ¿no? Hoy en día, y esto es bonito, ¿no? Escatón es la palabra. Los últimos, la escatología es el estudio de los últimos días. Escatón es en esta última época. Es la época en la que vivimos. Nosotros ya no vivimos en esta época. Esto ya pasó. Esto es pasado. Esto es presente. Desde los días de Hebreos hasta nuestros días estamos en los últimos días. Esta es la última generación de la humanidad. Esta es la última época que va a haber. Esta es la época post resurrección de Jesús. Post eh, re- post obra redentora completa, ¿no? Porque todo se une en Cristo, eso nos muestra Efesios, todo se hace uno en Cristo y ese era el plan de Dios, que todo se hiciera uno en su Hijo. Pero hoy en día ya no es así. En estos últimos días, esta última generación, hay algo que predomina y nos dice que es Hijo. En estos últimos días, toda comunicación de Dios a la humanidad es a través de su Hijo. Y es curioso porque en el griego funciona así. Eh, escazú ton hemeron tutun tuton el alesen gemin en hio. En estos últimos días nos habla a nosotros en hijo. Y creo que es interesante, ¿no? Porque no es simplemente por su hijo. Creo que la intención del autor original es mostrarnos que esto ya no es lo que nos debería importar a nosotros. Sí, es verdad, hubo épocas muy locas. Va a haber en el Antiguo Testamento que que una burra habló. Y es algo muy loco. O sea, por eso dice de muchas maneras y en muchas ocasiones. En esta época ya no vivimos, estamos en los últimos días y esto es lo que debería importarnos a nosotros. Y es interesante porque
Cuando dice en hijo, es como si este fuera el idioma en el que Dios se comunica a la humanidad. Hijo. De nuevo, Dios no nos debe nada. Entonces acá está el Dios Trino. Acá está la humanidad. Bueno, tierra bonita. Acá está la humanidad. Y Dios se revela. Pero ahora, en estos últimos días, porque ya no estamos en los días de antes, eh, Dios habla un lenguaje. Dios no habla nada más. Ya no hay muchas maneras, ya no hay muchas formas. Todo se consuma y todo se resume en hijo, el idioma que habla. Y creo que acá podemos ir de nuevo a Juan 1:1. Y por eso es impresionante la palabra logos se hace carne. La revelación misma de Dios se hace carne. Creo que eso es muy asombroso, espectacular. Creo que eso es para realmente ponerse a pensar. Todo lo que Dios se comunica ahora a su humanidad solo habla en hijo. Todo lo que Dios quiere comunicarnos de Él es hijo. Y ahí vemos de nuevo vamos a Juan 14. Felipe le pregunta a Jesús, ¿no? Muéstranos al Padre y eso será suficiente. Y Jesús le dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús es la única forma en la que Dios se revela a la humanidad en estos últimos días. Él es el idioma que Dios habla. Dios no nos habla de nuestras vidas, de qué tan bonitos somos, de qué tan especiales somos, de qué tanto nos ama, de por qué nos están pasando las cosas en nuestra vida. Dios habla, Jesús. Y nosotros deberíamos escuchar a Dios en Jesús. Efesios es muy claro en eso, ¿no? Nosotros tenemos una identidad en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos uno en Cristo, en el Espíritu de Cristo. Romanos 8 es igual. Si tenemos el Espíritu de Cristo, entonces somos de Cristo. Ese es el idioma que Jesús habla. Nosotros no somos suficientes en nosotros no somos justificados en nosotros, ni en nuestras buenas obras, ni en lo mucho que hacemos. El lenguaje de Dios y el lenguaje en el que Dios se comunica es Jesús, es su Hijo, es Hijo. Ese es el lenguaje que Él habla. En Él, el Evangelio es el Hijo, ¿no? Así empieza Romanos. Eh, el Evangelio es acerca de su Hijo, a quien considero heredero de todas las cosas. Ese es el lenguaje que habla Dios a la humanidad. Esta es la única forma en la que Dios se comunica a la humanidad. Dios no se va a comunicar más a través de cosas rarísimas y extrañas como lo hacía en los tiempos pasados. El mensaje de Dios a la humanidad es acerca de su Hijo y Juan es muy claro en eso, ¿no? El que honra al Hijo honra al Padre y el que no ve al Hijo no ve al Padre. Ese es el idioma que Dios nos habla ahora, Hijo. En estos últimos días nos ha hablado en Hijo. Queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que ver a Cristo. Tenemos que ver al Cristo, tenemos que ver al Hijo. No hay otra forma de escuchar y de entender a Dios, porque Él no habla otro idioma. Y por eso, si vivimos en su palabra, si habitamos en su palabra,
sabemos que somos sus discípulos, eso lo vemos muy claro en Juan. Todo eso está muy relacionado porque Jesús, el Hijo, ese es el idioma de toda la escritura. Queremos hablar con Dios, queremos que Dios nos hable, tenemos que ir a la escritura porque en ella es revelado Jesús. Y yo amo este pasaje y creo que no hay pasaje que nos muestre esto de una forma tan bonita que Lucas 24. Vamos a Lucas 24. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús, y ellos dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo, como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros de todo esto, eh, pero nosotros esperamos que le era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron a la madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. La Biblia, las escrituras hablan de Jesús. Desde Moisés, desde Génesis hasta todos los profetas, porque no es que ellos dijeran Antiguo Testamento, Biblia hebrea, como decimos hoy en Biblia judía, como se dice hoy en día. No, lo que nos está diciendo ahí es que a través de todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, Jesús les mostró que todo era concerniente a Él. Ese es el lenguaje de Dios para la humanidad, el Hijo. El Hijo es la revelación completa y perfecta de la Trinidad para nosotros, para los seres humanos. Se hizo carne, habitó entre nosotros y nos habló, y todo lo que dijo era revelación y revelación y revelación, y todo lo que nos dejó es revelación. Y todo es acerca de Él. Queremos crecer en conocimiento de Dios, queremos conocer a Dios, queremos ver a Dios, tenemos que hablar Hijo, tenemos que ver la supremacía de su Hijo. Desde que se prometió en Génesis 3 que la simiente de Eva iba a aplastar la serpiente, hasta Malaquías, donde se promete que vendrá uno como Elías antes de que el Cristo venga, antes de que el Mesías venga. Todo nos habla acerca de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Impresionante. Ese es el idioma que habla Dios. Su Hijo, quien es heredero de todo, todo lo que existe, todo lo que es, le pertenece a Él. Absolutamente todo lo creado es de Jesús, es del Hijo de Dios. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Él es el heredero, nosotros somos coherederos. Él es el dueño de todo y nosotros en Él somos partícipe de todo. ¿No? Después de todo, Romanos 8 nos dice: incluso la creación entera espera con ansias hasta la revelación
de la gloria de los hijos de Dios, hasta que su reino santo y su nación santa sean reveladas y en toda su gloria manifestadas. Eso es lo que la creación espera y por eso es que soporta tanto maltrato y por eso es que soporta tanta injusticia y tanto abuso. Pero este es el idioma que habla Dios. Entonces, queremos conocer a Dios, queremos saber de Dios. Dios acá, enorme, infinito, nosotros acá, minúsculos humanos, nos queremos llegar a Él, tenemos que hablar, hijo. Perdón. Ese es el canal en el que se comunica a Dios en estos días, donde no se proclama a Cristo, donde no se muestra a Cristo, donde no crecemos más en el conocimiento de quién es el Hijo, de su grandeza, de su misericordia, de su servicio, de su amabilidad, de su compasión, de su amor, de su supremacía, su soberanía, su poder, su gloria, todo, su gracia. Si no sabemos del Hijo, no vamos a saber del Padre, no vamos a saber de Dios. Estamos completamente perdidos porque Dios solo habla un idioma. Ese es el idioma que habla en estos últimos días. No debemos estar esperando sueños revelatorios de qué va a ser nuestro futuro o qué carro comprar o a qué universidad ir o qué plan hacer. Debemos crecer en conocimiento de quién es el Hijo, heredero de todo. Somos coherederos de Cristo, Él es heredero de todo. ¿Cómo? ¿Cómo hallamos nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes somos en Él? Eso es lo que debemos estar preguntándonos. Si queremos conocer a Dios, si queremos hablar con Dios, si queremos saber lo que Dios quiere que sepamos. Porque todo lo que nos ha revelado y todo lo que tenemos hoy en día, en estos últimos días, es su Hijo. Por medio de quien también hizo el universo, nosotros somos hechos por el Hijo. Tanto es la importancia del Hijo que si queremos saber de dónde venimos, de dónde viene todo, viene de acá. Todo lo creado, desde la partícula subatómica más enorme hasta la estrella más grande, la galaxia, la supernova, todo lo que hay en el universo. Queremos ir al origen, es el Hijo. Él creó todo el universo, el cosmos. Sería el lenguaje original. Ese orden perfecto y como todo funciona y como todo tiene un propósito y un punto que se une y como se expande todo el tiempo y no está estático y hay tanto movimiento, hay tanta cosa y en este planeta tan pequeño hay tanta cosa que cambia, se mueve, la vida que crece, los océanos que se derraman de un lado al otro, los tsunamis, terremotos, todo lo que hay ha sido y tiene su origen en el Hijo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos de nuevo al original. Él es el resplandor de su gloria. Dios es eternamente glorioso. Él tiene toda la gloria es de Él. Él es perfecto en todo sentido, infinito en todo sentido. Entonces, ¿cómo vemos ese resplandor de su gloria? Vemos su gloria en todo, solo hay que ver el universo. Y a través de su poder invisible y su divinidad podemos ver su gloria. Pero nada revela más la gloria de Dios, nada alumbra más la gloria de Dios que el Hijo.
queremos, si vemos una montaña enorme y un paraíso enorme y un paisaje enorme y decimos, wow, Dios es sublime y glorioso y podemos ver su gloria y decimos, alabado sea tu nombre por esto tan sublime. Nada se compara para ver la gloria de Dios que el Hijo. Juan 5, la unión que tiene el Padre con el Hijo es algo que no podemos ver, no importa qué tanto estudiamos la revelación general, la creación y todo lo que haya. Queremos ver a Dios, entre más claro veamos al Hijo, más claro vamos a ver la gloria de Dios. Brilla, brilla. Creo que un ejemplo muy bonito de eso es Moisés, cuando estuvo con Dios y habló con Dios y dio la espalda a Dios y luego bajó y el pueblo no podía mirarle el rostro porque alumbraba. Ese es Jesús, pero brilla de una forma infinitamente mayor que el rostro de Moisés brillaba. El rostro de Moisés se podía cubrir y no asustaba al pueblo. Uno no puede tapar al Hijo, uno no puede ponerle algo encima y esperar. O sea, su resplandor es tan enorme que no hay forma de taparlo. Usted ve al Hijo y está viendo la gloria de Dios hecha brillo. Todo lo que Dios es en toda su gloria, eso es el Hijo. Y así vemos a Dios. Y así vemos su gloria. Es la expresión exacta de su naturaleza. También y carácter, que eso es una palabra que podríamos imaginar que existe en español, pero acá dice literal carácter, tes hipostáseos, autu, el carácter de su esencia, la expresión exacta de su esencia. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quiere conocer al Padre? Él es el carácter mismo de su esencia. La esencia de Dios misma exacta está impresa en el Hijo. Todo lo que conocemos del Hijo conocemos al Padre. Todo lo que Dios es, eso es el Hijo. Y eso lo vemos clarísimamente en Juan 5. No se puede separar el uno del otro. Todo lo que nosotros podemos conocer de Dios lo conocemos a través del Hijo. Si no conocemos al Hijo, no conocemos al Padre. Su mismo carácter, su misma esencia, su sustancia ha sido revelada en el Hijo. Entonces queremos conocer a Dios, queremos que Dios nos hable, queremos hablarle a Dios, queremos tener un entendimiento mínimo de quién Dios es. El lenguaje que habla Dios es Hijo, es su Hijo, es el Hijo. No hay respuesta en otro lado. No importa qué tanto ayune o qué tantos rituales raros se me ocurran. En nuestros tiempos, Dios solo se comunica a través de su Hijo. Eterno e infinito, revelación de Dios hecha carne. Y resucitada, y ahora tiene un cuerpo glorioso. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El deísmo nos dice claramente, listo, Dios creó el universo y lo dejó funcionar por sus propias leyes naturales. Dios no interviene en la creación. Eso dice el deísmo y fue una doctrina muy popular en la época de la Ilustración, en la época de la fundación de Estados Unidos y a- alrededor de toda esa época en
Muchas de las mentes más brillantes, aunque no eran ateas, eran completamente deístas. Y lo que decían es, listo, sí hay un Dios, pero eso no nos incumbe a nosotros porque Él está por allá siendo feliz en su realidad, en su esencia, en su todo, y todo lo demás a nosotros nos lo dejó para lucharla. El Hijo es tan importante que todo lo que es se sostiene por la palabra de su poder. Si el Hijo no sostiene todo, todo se desmorona. Todo lo que es, hasta el organismo más básico, no puede funcionar de la forma que funciona si no es sostenido por el Hijo. Ninguna enfermedad, ninguna cura, ningún terremoto, ningún maremoto, ningún tsunami, ninguna tormenta, ningún tornado, nada funciona, ni el crecimiento de una planta si el Hijo no lo sostiene. Queremos conocer a Dios, su Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su sustancia, su carácter mismo. Todo lo que funciona, desde la batería que carga, desde los átomos, desde los electrones que se mueven en sus bueno, orbitales, no órbitas, sino orbitales, desde la Tierra girando en su propio eje o girando alrededor del Sol, desde los planetas girando alrededor del Sol en el sistema solar, todo se sostiene por la palabra de su poder. Su paciencia y su amor es impresionante porque sostiene todo a pesar de que lo odiamos, lo ignoramos, lo tratamos de todo menos de quien Él es, lo rebajamos a nuestro mejor amigo, a nuestro parcero, a nuestro banco de peticiones, todo lo que no vemos de Él porque lo ignoramos y cuando no lo ignoramos es porque lo odiamos. Todo eso es sostenido por Él. Incluso nuestros propios cuerpos, nuestros propios organismos, nuestro corazón latiendo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y acá vamos a empezar a ver la supremacía del Hijo. El Hijo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él está a la diestra de Dios. Nadie está a la diestra de Dios. Solo el Hijo. Nadie es la expresión exacta de la sustancia de Dios. Solo el Hijo. Nadie es el resplandor de su gloria. Solo el Hijo. Nadie sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Solo el Hijo. Nadie es el héroe de todas las cosas. Solo el Hijo. Nadie ha creado todo. Solo el Hijo. Y ese es el idioma que habla Dios. Quien purificó su pueblo. Y al completar su obra y recuperar la gloria que tenía antes de ser encarnado, se sienta a la diestra de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, que son seres espectaculares y hermosos. Nunca han pecado como nosotros. Los que pecaron, pues sí, pero los ángeles que están con Dios no están sentados a la diestra de la majestad de las alturas. El Hijo sí. Es mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice,
y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos son como la vestidura como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a causa de los que heredarán la salvación? Entonces hay que empezar y hay que empezar a entender. Los ángeles sí son mayores que los hombres. Eh, Hay un salmo muy bonito acerca de eso. El salmo es Salmo 8. Vamos al Salmo 8. Salmos 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. ¿Listo? Ahora volvemos a Hebreos. Entonces sí, los ángeles son seres espectaculares. Creo que nuestra cultura nos los ha mostrado, ¿no? Es más, hay hasta, podemos llamar los cultos que adoran a los ángeles, el tarot y todo eso, que le leen las cartas de los ángeles y los nombres de los ángeles, y mejor dicho, el ángel de la guarda, un montón de doctrinas se heredan de la importancia de los ángeles, porque si son seres hermosos, buenos, y están por encima de nosotros, nos hizo un poco menor a ellos, es lo que nos dice David, pero sí son superiores a nosotros y no han fallado como nosotros. Pero el Hijo es mayor que los ángeles, es mucho mejor. Sí, de los ángeles los ángeles son seres espectaculares, son seres muy bonitos, son seres que si viéramos Dios nos revela que son en el Antiguo y el Nuevo Testamento, son seres que lo asustan a uno, no son hermosos hombres con alas que brillan, pero sí son seres muy importantes y es más, eh, han participado en cosas muy importantes. Eh, Vamos a Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, la cual
a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Y en Hechos 7, vamos a Hechos 7, 53. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Entonces, lo que entendemos y lo que sabemos es que en la dada, no sé si sí, la dada, cuando se dio la ley a los hombres, fue o hubo participación de ángeles. Y vemos que los ángeles han sido muy importantes en la historia. La anunciación de María, un ángel. La anunciación de Juan el Bautista, un ángel. Eh, probablemente ¿cómo se? eh, Cuando Dios le dice a Sara que va a tener un hijo, eso también fue un ángel. Entonces los ángeles han participado y han sido de las muchas maneras en las que Dios se ha comunicado a la humanidad, o se comunicaba a la humanidad, ¿sí? Ya no lo hace así. Ahora nos habla en su hijo y nos muestra que su hijo, el hijo, es mucho mejor que los ángeles, es mucho más reliable. Yo todavía no me acuerdo, sé que esa palabra en español existe, pero no me acuerdo cuál es más. La escritura que es acerca de su hijo es mucho más. De nuevo, espere, busco en el diccionario porque yo sé que esa palabra existe. Mucho más fiable, supongo que esa es la palabra. Es mucho más fiable. ¿Cómo sabemos qué ángeles, a quiénes ángeles creerle y a quién no? ¿Cómo sabemos qué sueños creerles y quién no? Pero ahora tenemos algo mucho más estable. Su hijo. Ese es el idioma que él habla. Y es claro, no es confuso, no es dada la interpretación. Cuando eh, el copero y el panadero del faraón tuvieron sueños, Dios le dio a José la capacidad de interpretarlos. Cuando Nabucodonosor tuvo sueños, Dios le dio a Daniel la capacidad de interpretarlos, pero no nos muestra que todos los sueños en todo tipo de ocasión hayan sido interpretados por estos hombres, ni que eso sea la única forma, una forma de comunicación de Dios. Sabemos que lo usó en casos particulares, pero hoy en día habla por su hijo que es mucho mejor que los ángeles, mucho mejor que sueños, mucho mejor que un montón de cosas, pero en particular en este caso que los ángeles son importantes, los ángeles nos han enviado mensajes, los ángeles cantaron gozo en las alturas, gloria en las alturas a los pastores. Cuando Jesús vino, los ángeles fueron acá los que vinieron a decirnos, hey, el Mesías ha llegado, el Rey ha llegado. Pero Él es superior a los ángeles y es bonito porque nos muestra la escritura. Nos cita muchos pasajes para mostrarnos la superioridad del Hijo a los ángeles. Empezando por, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Y eso ya lo vimos, ¿no? El Hijo es el engendrado del Padre. El único unigénito, el único engendrado, ese es el Hijo. Yo seré padre para él, y eso es parte del pacto davídico que habla del Mesías que iba a venir. Y ese es el Hijo. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios, y de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, sí, los ángeles son creados por Dios, y los ángeles tienen un propósito y ministran, y sirven, y mandan mensaje, y participaron en la dada de la ley. De nuevo, no sé cómo se dice la dación, no creo. Eh, Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido
con óleo de alegría más que a tus compañeros. También, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos son como una vestidura que se envejece, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Impresionante. O sea, solo hay que ver eso en relación con el Hijo. Acá nos está hablando de la eternidad de Dios y la inmanencia de Dios. La tierra tiene un comienzo, el cielo tiene un comienzo. Todo fue creado por Dios y ya vemos que cuando se refiere a la creación está hablando de su Hijo, porque el Hijo es el que ha creado todo. Sin embargo, estas dos cosas tienen un fin. Esto va a acabar, la tierra y el cielo van a acabar. Lo vemos en, eh, ya depende de qué tanto uno crea en el cambio global y qué tan terrible es, depende de cada perspectiva, ¿no? Porque no es que haya una ciencia cierta que nos diga en serio el fin está cerca, pero todos creemos que esto es verdad. No importa qué tanto dure, sabemos que esto va a llegar a un fin y que esto va a llegar a un fin. Eso lo sabemos simplemente por el estudio de la revelación general, de la creación. Pero tú permaneces. Esto cambia y esto tiene un fin, pero tú no. Tú eres inmutable y no solo inmutable, eres eterno. Y ahí vamos conociendo a Dios. El Hijo es inmutable, el Hijo es eterno, el Hijo es creador. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos está comunicando? Al Padre. Pero ¿qué idioma usa? Queremos conocer a Dios, tenemos que conocer al Hijo. Todos ellos como una vestidura se envejecerán y como mantos los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Eres inmutable, eres eterno, eres creador. Eso es el Hijo y el Hijo nos muestra al Padre. Queremos conocer a Dios, tenemos que ver a Jesús. Esto es Jesús, esta es su palabra y su palabra nos muestra quién es Él. No vamos a conocer al Hijo por un sueño milagroso, o por un trance hipnótico, o por estar borrachos del Espíritu Santo. Y digo borrachos entre comillas porque estar llenos del Espíritu es lo opuesto a estar borrachos. Esa es la realidad. Todo lo que conocemos de Dios lo conocemos en su Hijo. Todo lo que es el Padre, eso mismo es el Hijo. Y todo lo que el Hijo es, eso lo aprendió del Padre. Todo le ha sido dado por el Padre. Esa relación hermosa que se ve en Juan 5 de la unión perfecta entre el Hijo y el Padre nos muestra la supremacía del Hijo. Supremacía del Hijo por encima de los ángeles. Empezando por los ángeles y vamos a ir mostrando más encima después otras cosas. Pero eso, eso es mucho más importante. Sí, Dios se ha comunicado por ángeles en el pasado y sí, son seres hermosos y sí, son seres importantes y han sido importantes de muchas formas para el plan de redención de la humanidad y han sido vitales en puntos específicos, pero el Hijo es superior a ellos. Lo termina así, ¿no? Pero ¿cuál de tus ángeles jamás ha dicho Dios? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Quién está a la diestra del Padre? No son los ángeles. Sí, hay ángeles, no voy a decir 24/7 porque no creo que ya el tiempo funcione de la misma forma, no hay ni siquiera tiempo,
Pero sí, en el trono de Dios hay ángeles y lo vemos que dicen santo, santo, santo es el Señor. Y Juan nos muestra que esa imagen misma de la santidad de Dios en Isaías se dice es Jesús. Entonces ahí vemos que realmente si queremos ver a Dios, tenemos que ver el Hijo. Donde sea que haya una manifestación, una teofanía, una imagen de quién es Dios, un concepto de quién es Dios, ahí se nos ha sido revelado en el Hijo. Nada más vamos a entender, nunca vamos a conocer al Padre, nunca vamos a conocer el carácter de Dios, su eterna sabiduría, su infinita misericordia, su infinito poder y majestad y su supremacía, si no tenemos idea de quién es el Hijo. Porque la escritura es del Hijo, su palabra es Él. Él nos ha dejado su palabra y Él es la palabra encarnada. Entonces todo lo que es Él nos lo ha dejado saber y a través de Él vemos al Padre. ¿Por qué es importante el Hijo? Porque sin el Hijo no tendríamos un entendimiento de Dios como lo tenemos ahora. Porque Él es la revelación de Dios para la humanidad, el epítome de la revelación. Todo el fin último de la revolución de Dios a la humanidad se resume en Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Él es supremo por encima de todo lo que es, porque todo fue hecho por Él, todo es sostenido por Él. Ese hombre que fue crucificado y a través de quien tenemos perdón y reconciliación y justificación y expiación y propiciación. Él es infinito y supremo y todo en todo. Superior a los ángeles en todo sentido. Él está a la diestra de la gloria, Él está a la diestra del Padre y es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios brilla en Jesús. Ese es el brillo, como un bombillo. Apenas se prende, lo que da es luz. Esa luz, aunque no sé, creo que hacer esa metáfora podría llevar a, analizándola bien, podría ser un poco hereje de la Trinidad, porque Jesús no es solo el brillo de Dios, Jesús es Dios, pero Él es el resplandor de su gloria. Todo lo que Dios es Él. No vamos a conocer, no vamos a encontrar a Dios en ningún otro lado, porque todo lo que necesitamos y todo lo que Dios quiere que sepamos de Él, porque recuerda, no nos debe nada, Él no nos debe ninguna información de su carácter, ni de quién es Él, ni de qué, todo lo que Dios en su gran amor y misericordia nos ha revelado, porque de acuerdo, porque si no quiere no tendríamos ni idea de quién es Él, porque Él no nos dio una explicación de siquiera su nombre, pero se ha revelado a nosotros y de una forma hermosa, porque su Hijo es gloriosamente sublime, desde su servidumbre hasta su majestad, rebajándose al cuerpo, a encarnarse por nosotros, sufriendo una muerte terrible y pagando por nuestros pecados, solo para que pudiéramos conocerlo más, disfrutarlo más. Todo esto, toda la obra redentora existe para que disfrutemos de la comunión con Dios, con el Dios Trino. Pero el lenguaje que habla es Hijo.
Y si no hablamos Hijo, no hablamos Dios. Y no tenemos ni idea de quién es Dios. No estamos ni cerca de entender nada acerca de Él. Es como ir a cualquier país y hablar español y pensar que nos van a entender simplemente porque es un idioma. No, no podemos ir a un país extranjero y hablar español, a menos que sea España o, bueno, Latinoamérica, pero si vamos a un país de habla inglés o de habla francesa o de habla alemana o de habla eh, japonesa o holandesa o lo que sea, si vamos allá e intentamos comunicarnos, intentamos saber lo que dicen, no lo vamos a encontrar nada. Nunca. Tenemos que aprender el idioma que ellos hablan para poder entenderlos a ellos y lo que dicen y lo que entienden y su percepción del mundo y de su cultura y de todo. Así funciona. De la misma forma, queremos entender al Dios infinito que está por encima de nosotros y que en su misericordia y compasión por una especie caída y terrible ha decidido revelarse. Y no solo ha decidido revelarse, sino ha decidido revelarse de la forma más gloriosa posible en estos últimos tiempos. Tenemos que aprender a hablar su idioma hijo y tenemos que dominar el idioma hijo. Tenemos que entender el carácter, la supremacía de- del hijo o no vamos a tener idea de quién es Dios, de cómo funciona Dios, de su carácter mismo. Es que él mismo lo dice, ¿no? El carácter de su esencia, la representación exacta de su naturaleza. Nada de eso vamos a poder entender de Dios si no hablamos del Hijo. Si reducimos al Hijo a simplemente un hombre encarnado, un profeta, como muchos lo creían, o un buen maestro, o un buen ser humano, porque unos ya ni siquiera lo ven solo como buen maestro, sino buen ser humano y todo compasión y amor y, y, y no entendemos realmente quién es Jesús o quién dice ser Jesús. Y lo creemos, estamos perdidos, no tenemos ni idea de quién es Dios, estamos totalmente aparte de Dios. Dios no habla otro idioma, Dios no se va a expresar de otra forma, ese es su idioma. No hay revelación de Dios a la humanidad que no se hable en hijo. Y si no hablamos hijo, realmente no vamos a tener idea de quién es Él. Y Él es más fiable que los ángeles, mucho mejor que los ángeles. Y si queremos ángeles y señales y milagros y obras y estatuas llorando y moviéndose y burros que hablan y eh, profetas que tienen mensajes hermosos pero que hicieron cosas bastante locas y que Dios les pedía y sueños e interpretaciones y todo. Si queremos eso más que al Hijo es porque no entendemos quién es Dios y cómo se ha revelado. Donde no buscamos al Hijo, no estamos encontrando la verdad de nada. Y si creamos nuestra propia concepción de quién es el Hijo, entonces nunca vamos a ver a Dios. Porque para ver a Dios hay que ver quién realmente es el Hijo. Fuera de un entendimiento real de quién es el Hijo, realmente no hay nada, absolutamente nada. Estamos perdidos, estamos ciegos, estamos hablando español en Japón y estamos creyendo que nos están entendiendo y creemos que los entendemos porque aprendimos a saludar y a despedirnos y a decir sí y no. Así no funciona. Y así como un idioma se pule con el tiempo, porque incluso los nativos de un idioma tenemos que perfeccionarlo. Muchos no sabemos cómo va una tilde acá, eh, cuáles tipos de comas hay, cómo se usan punto. Si no entendemos lo más básico de nuestro idioma y nos toca estudiarlo como nativos, como ciudadanos del reino de los cielos. El idioma que se habla es hijo y hay que estudiar hijo y hay que aprender hijo. De la misma forma como aprenderíamos cualquier idioma detalladamente, tildes, comas, puntos, oraciones, palabras, cómo se forman oraciones, cómo se forman párrafos, qué es un párrafo. De esa misma forma deberíamos entender el Hijo. ¿Quién es Él?
cuál es su carácter, cuál es su esencia, cuál es su sustancia, cómo funciona él, quién nos dice él que es, cuál es su poder, su gloria, sus atributos, su inmensidad, su todo. Si no nos enfocamos en aprender del Hijo y en entender al Hijo, no vamos a llegar nunca a un entendimiento claro de quién es Dios. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere que veamos. Quiere que veamos la supremacía del Hijo, la importancia del Hijo. En él se basa nuestra fe. ¿Qué es el Evangelio? La historia de Jesús y cómo fue prometido desde el principio y cómo se encarnó, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron y compró con su sangre gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Desde la familia más pequeña hasta la familia más grande, vino y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir para comprar con su vida perfecta una humanidad para él mismo, a través de su sangre. Entonces hay que ver la importancia del Hijo. Si no entendemos la importancia del Hijo, estamos perdidos. Nosotros mismos nos llamamos cristianos, seguidores del Cristo, del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Hijo. El Hijo hecho carne. Debemos verlo detalladamente y entre más nuestro entendimiento renueva y más nuestros ojos ven, más vemos el resplandor de la gloria misma de Dios y su naturaleza, su sustancia. Hay que estar llenos del Espíritu. Y entre más llenos del Espíritu y cuando estamos llenos del Espíritu, hablar, hijo. Ese es el idioma de Dios para la humanidad hoy. No es amor, no es misericordia, no es Dios te va a perdonar sus pecados. No es Dios te va a prometer tu mejor vida hoy, todo lo que necesitas, Dios quiere lo mejor para ti. No, el lenguaje de Dios es hijo, el evangelio es acerca de su hijo. La iglesia es acerca de su hijo, la iglesia es el reino de su hijo, la iglesia es la esposa de su hijo. Todo es hijo, 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 hijo. Y donde no veamos hijos, porque no estamos entendiendo el lenguaje de Dios, ni la revelación de Dios, ni el mensaje de Dios. Estamos perdidos en nuestros propios conceptos imaginarios racionales que creemos que nos ayudan a entender a Dios cuando en realidad no lo hacen. No necesitamos un doctorado en teología para conocer a Dios, no necesitamos leernos toda una biblioteca de los mejores libros de toda la historia acerca de Dios, no necesitamos leer a Agustín, ni a Tomás, ni a Don Scoro, ni a Lutero, ni a Calvino, ni a Edwards, ni a nadie. Necesitamos ver a Jesús. Y sí, hay recursos que nos ayudan y gloria a Dios por eso. Pero el Hijo es revelado en su palabra, en ningún otro lado. Ahí es donde vamos a encontrar ese océano infinito de conocimiento acerca del Hijo. Y entre más sepamos Hijo, más hablamos con Dios y de Dios. Y ahí es cuando los conceptos de voluntad de Dios se vuelven más claros. Propósito. El propósito de Dios en el Hijo es salvación y restauración y nueva creación. Todo eso es en el Hijo. No hay promesa en la Biblia que no sea en Cristo. Santiago lo dice. No, no estoy seguro si es Santiago.
no, segunda de Corintios, perdón, un lapso mental. Segunda de Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y bueno, el versículo anterior dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Pues tantas como sean promesas, las promesas de Dios, en Él todas son sí, por medio de Él, por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios. Entonces, las promesas de Dios son sí en Cristo, no en nosotros. Las promesas de Dios no son para nosotros simplemente un sí porque sí, son sí en Cristo. O sea, es que incluso las promesas, cuando uno lee una promesa y se gloria en Dios y se regocija en Dios, es porque esa promesa es sí en Cristo Jesús. En Jesús, en el Hijo. Donde no está el Hijo, no hay entendimiento de Dios, no hay un sí en una promesa. Todas las promesas no aplican a nosotros si no estamos en Cristo, si su Espíritu no habita en nosotros, si su obra redentora no nos salva, simplemente estamos perdidos, no tenemos entendimiento. Hay que conocer al Hijo. Hay que sumergirnos en el conocimiento de ese lenguaje tan impresionantemente glorioso. Hemos sido salvados para disfrutar de Dios, para disfrutar de una comunión. Eso es vida eterna. Vida eterna no es vivir para siempre. Dios no nos salvó simplemente para vivir para siempre. Vivir para siempre puede ser una tortura. Lo puede ser. Hay, hay vidas que son torturas y solo duran un par de años. 60, 70, 80, 50, 20 y son tortura todo el tiempo. Dios no nos salvó para tener una vida eterna que simplemente es un lapso de tiempo que no acaba. Vida eterna es que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Eso es vida eterna. Dios nos ha salvado para que tengamos comunión con Él, el Dios Trino, y disfrutar de la comunión más grande y gloriosa y llena de gozo y felicidad y amor y todo lo bueno. No entramos ahí si no hablamos el idioma de la Trinidad. No tenemos comunión con Dios, no estamos cerca de Dios, no podemos estar cerca de Dios si no estamos cerca al Hijo, si no entendemos al Hijo, si no vemos al Hijo, si no nos regocijamos en el Hijo, si no obedecemos al Hijo, si no entendemos al Hijo, si no vemos al Hijo, simplemente estamos alejados y perdidos. El Evangelio es central doctrinalmente y funcionalmente para nuestras vidas porque Cristo, el Hijo, Jesús, es el centro del Evangelio. Donde no está el Evangelio, donde no está Jesús, no está el Evangelio. Perdón. Y donde no está Jesús, no hay Dios, no hay entendimiento de Dios. Estamos perdidos en nuestro entendimiento corrupto y en nuestra sabiduría mundana, que es necedad. Hay que ver y saborear y disfrutar al Hijo.